La reunión familiar para la lectura del testamento comenzó en una tarde que parecía tener un aire de normalidad, pero que rápidamente se tornó en algo mucho más complejo y cargado de emociones encontradas. La antigua casa del abuelo, un lugar lleno de recuerdos y vivencias de varias generaciones, daba la impresión de estar esperando, silenciosa, el destino que esa familia estaba a punto de afrontar. 40 años de historia familiar se condensaban en aquellas paredes que ahora presenciaban una nueva etapa, quizás la más decisiva hasta ese momento. Las fotografías, los muebles gastados por el tiempo, y los objetos personales del abuelo contribuían a dar un tono solemne y melancólico al ambiente. Los asistentes llegaron con emociones muy diversas. Estaban los hijos del abuelo, algunos con semblantes tensos, otros con una falsa calma que no lograba ocultar la ansiedad por lo que estaba por venir. Las nueras, cada una con su propia historia y relación con el abuelo y los demás miembros, traían consigo expectativas y también resentimientos que no se habían expresado abiertamente. Los nietos, jóvenes y adolescentes, miraban el escenario con ojos curiosos pero también con cierta inquietud, sin entender del todo la magnitud de lo que esa lectura representaba. La narradora, que era la esposa del hijo mayor, llegó con una mezcla de sentimientos encontrados. Se sentía orgullosa de cuidar de esa familia y mantenerla unida a pesar de las diferencias, pero también sabía que existían profundas heridas no resueltas. La pérdida del abuelo había dejado un vacío muy grande, pero también había puesto sobre la mesa conflictos que el tiempo había ido acumulando. Para ella, ese día representaba una prueba de fuego, no solo para los lazos familiares, sino para su propia dignidad y lugar dentro de la familia. Antes de comenzar formalmente la lectura, hubo un momento breve en el que los familiares intercambiaron saludos, algunos intentando mostrar una cordialidad forzada, otros apenas contenían la tensión evidente en sus miradas. El notario, hombre serio y profesional, fue recibido con la atención que el momento requería, y una vez todos estuvieron sentados, comenzó a leer el documento que determinaría la distribución del patrimonio y algunas instrucciones especiales del abuelo. La atmósfera fue cambiando lentamente, cada palabra del testamento iba calando en la mente y el corazón de los presentes, como si cada frase fuera destapando secretos o confirmando sospechas. Se sentía un peso invisible sobre los hombros de todos, un peso hecho de expectativas, decepciones, en algunos casos, inconformidades. La narradora intentaba mantener la calma, respirando profundo para no dejarse afectar por algún gesto o comentario que pudiera desencadenar un conflicto. Entre murmullos y silencios incómodos, la situación empezó a tensarse cuando la nuera, quien siempre había tenido una relación complicada con la narradora, pronunció una palabra que rompió el frágil equilibrio: estorbo. Fue como si esa sola palabra hubiera encendido una chispa en la habitación. El silencio dio paso a miradas sorprendidas y algunos susurros, pero nadie esperaba que algo así saliera a la luz en ese momento tan solemne. La narradora sintió como le ardían los ojos y el corazón le latía con fuerza. Se produjo una ola de sentimientos encontrados, entre la tristeza de haber sido vilipendiada y la indignación por la falta de respeto en una circunstancia que requería unión y respeto. Sin embargo, nadie se atrevía a intervenir aún, hasta que su nieto, que había estado observando todo con atención, decidió levantarse para defenderla y exponer con valentía la verdad detrás de aquella palabra hiriente. La lectura del testamento se convirtió en una escena en la que se expusieron no solo los deseos legales del abuelo, sino también las verdaderas dinámicas familiares, con sus conflictos, alianzas y revelaciones. Este momento marcó un antes y un después en la historia de esa familia, que tendría que enfrentarse a sus propios demonios para poder sanar, en el peor de los casos, para aceptar la realidad tal como era. Aquel día, lo que se esperaba fuera una simple formalidad, terminó siendo una confrontación emocional que puso a prueba los lazos familiares y la fortaleza interior de cada uno de los presentes, especialmente de la narradora, quien encontró en su nieto un inesperado aliado para enfrentar la injusticia del momento. La lectura del testamento se convirtió así en un punto de inflexión que cambiaría para siempre la dinámica y el futuro de esa compleja familia. Durante la lectura del testamento, un momento que todos aguardaban con cierto respeto y solemnidad, la atmósfera en la habitación cambió drásticamente cuando la nuera de la narradora lanzó una palabra que nadie esperaba oír en una ocasión tan significativa.
Sin ningún tipo de filtro ni consideración por el contexto ni por la presencia de todos los familiares, la mujer se dirigió a la narradora con una dureza cruel y sin rodeos, llamándola estorbo. La palabra cayó como una bomba en medio del grupo, resonando con un eco de desprecio que llenó el espacio de una tensión casi insoportable. Fue un instante surrealista. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía envolver a cada persona presente. Algunos parpadearon incrédulos, otros bajaron la mirada, y pocos supieron cómo reaccionar frente a tal desplante. La insultante categorización no solo desacreditaba a la narradora en ese momento, sino que también sacaba a la luz un rencor acumulado que había permanecido oculto detrás de sonrisas forzadas y saludos amables en ocasiones anteriores. Esa palabra no era solo una agresión verbal, era una revelación tangible de la enemistad y la falta de respeto que la nuera sentía profundamente hacia su suegra. El impacto emocional para la narradora fue inmenso. Se sintió humillada y dolida, como si el aire hubiera sido sacudido por completo bajo sus pies. Más allá del insulto en sí, fue la frialdad y la insolencia con que fue dicha lo que dejó una marca profunda. Se percibió la intención de hacerla sentir excluida y sin valor dentro de la familia, especialmente en un momento en el que todos deberían estar unidos frente a la memoria del abuelo y a la reflexión sobre su legado. Los demás familiares, aunque sorprendidos, se vieron atrapados entre el deseo de mantener la calma y evitar un conflicto abierto, y la indignación que despertaba esa injusticia hacia la narradora. Algunos miraron con reproche a la nuera, pero nadie habló de inmediato, como si la formalidad y la tensión del momento los paralizaran. La situación reveló que bajo la superficie de esa familia existían heridas profundas y tensiones que pocos habían tenido el valor de confrontar hasta entonces. Ese instante se convirtió en un punto de inflexión dentro de la reunión, pues la palabra estorbo no solo afectó a la narradora, sino que fracturó el ambiente, poniendo en evidencia que el testamento no solo iba a establecer una distribución material, sino también a sacar a la luz emociones y conflictos largamente contenidas. La nuera, con ese acto, rompió la delicada aparente armonía familiar y obligó a todos a enfrentar una verdad incómoda. La historia de esa familia estaba marcada no solo por la herencia física, sino por las heridas emocionales y los juicios que los separaban. La narradora, a pesar del shock inicial, comenzó a sentirse cada vez más consciente de la necesidad de no dejarse vencer por esa humillación. Aunque la palabra había sido cruel, también sacó a la luz una realidad que muchas veces había sentido en silencio. Fue un momento de dolor profundo, sí, pero también el inicio de una confrontación que no podía ser evadida más. El insulto directo desnudó aquello que la familia había evitado tocar, los verdaderos sentimientos y resentimientos que cada uno albergaba, y que ahora, de manera inevitable, formarían parte de la conversación. Mientras el silencio opresivo se extendía por la sala, la narradora sintió como todas las miradas, repletas de asombro, decepción y un incómodo desconcierto, convergían sobre ella. En ese instante, la palabra estorbo, lanzada con tanta ligereza y crueldad por la nuera, parecía pesar sobre sus hombros como una losa imposible de levantar. La atmósfera de respeto y solemnidad que se esperaba en la lectura del testamento se había roto de manera abrupta, dejando al descubierto la fragilidad de las relaciones familiares que, hasta entonces, habían sido mantenidas con esfuerzos para aparentar armonía. La narradora, una mujer que había dedicado gran parte de su vida a mantener unida a aquella familia, sintió como una punzada profunda de dolor recorrió todo su ser. Su mente se llenó de recuerdos y emociones encontradas, las enseñanzas y enseñanzas del abuelo, los momentos felices compartidos, las dificultades superadas y también esos silencios incómodos que ahora tomaban forma a través de la grosera palabra de la nuera. Por un instante, el deseo de alejarse y guardar silencio era fuerte, pero algo más en ella, un instinto de dignidad y justicia, se encendió y le dio fuerza para no derrumbarse. Los otros familiares, testigos involuntarios de la escena, perdieron ese aire de calma forzada que habían mantenido hasta ese momento. Algunos desviaron la mirada, incapaces de saber cómo reaccionar. Otros que sentían simpatía por la narradora intercambiaron miradas preocupadas, preguntándose si debían intervenir. A pesar de la tensión palpable, el respeto que imponía la presencia del notario y la formalidad del momento frenaba cualquier reacción inmediata. Sin embargo, la semilla del conflicto ya estaba plantada,
y la atmósfera se había cargado con un aire de tensión latente que nadie podía ignorar. Fue entonces cuando el nieto de la narradora, un joven que hasta ese momento parecía observar silenciosamente desde su asiento, sintió que no podía permanecer en silencio ante aquella injusticia. A sus ojos, la palabra estorbo no solo desmerecía a su abuela, sino que también denigraba los valores familiares que él apreciaba y respetaba. Con una mezcla de valentía y determinación poco comunes para alguien de su edad, se levantó con decisión, desafiante y sereno al mismo tiempo. Su voz, cuando empezó a hablar, fue clara y firme. No solo defendió a su abuela, sino que también comenzó a desvelar la verdadera actitud de la nuera, exponiendo comportamientos y actitudes que muchos habían preferido ignorar para mantener una fachada de calma familiar. Reveló detalles sobre la falta de respeto y la intolerancia que la mujer había mostrado en diversas ocasiones, cometidos que profundizaban el agravio y hacían patente que la palabra pronunciada no era un arrebato aislado, sino parte de un patrón de conducta. El impacto de las palabras del nieto fue inmediato y profundo. La nuera quedó visiblemente incómoda, y la tensión que se había acumulado en la habitación pareció palpitar con más intensidad. Los demás familiares empezaron a tomar partido, algunos sorprendidos por la sinceridad del joven, otros preocupados por la turbulencia que ese enfrentamiento podría causar. Lo que en un principio parecía una simple lectura legal se había transformado en una confrontación emocional que ponía sobre la mesa años de rencores no expresados, frustraciones personales y la necesidad urgente de un diálogo honesto. Mientras tanto, la narradora, debilitada por la agresión verbal pero fortalecida por el apoyo de su nieto, comenzó a sentir que no estaba sola en esa lucha. Supo que esa palabra que la había herido podía ser el impulso que necesitaría para reclamar el respeto y la justicia que merecía, y para abrir caminos nuevos en una familia fracturada. La tensión en el ambiente permitió también que otros familiares reconocieran la profundidad de los conflictos que por tanto tiempo habían sido escondidos o minimizados, y que era hora de enfrentarlos con valentía. En los minutos siguientes, el tono de la reunión cambió drásticamente. Se desataron conversaciones difíciles y sinceras, donde algunos buscaron justificarse, otros pidieron perdón, y la mayoría reflexionó sobre la fragilidad del vínculo familiar. La narradora, aunque sentía en su corazón la herida que el insulto había causado, también percibió un atisbo de esperanza. La posibilidad real de empezar a sanar, de reconstruir lazos y de dejar atrás aquello que la había convertido en un estorbo para algunos. Así, aquella tarde, que inició como una simple formalidad legal, se convirtió en un episodio revelador y transformador en la historia de esa familia. La palabra estorbo dejó de ser solo un insulto para convertirse en el punto de partida de una lucha por el respeto, la dignidad y la reconciliación. Y en medio de esa tormenta, la narradora y su nieto encontraron fuerzas renovadas para enfrentar el futuro, sabiendo que la verdadera herencia no se medía solo en bienes materiales, sino en la capacidad de superar heridas y reafirmar los lazos que realmente importan. La intervención valiente del nieto no solo dio voz a un sentimiento reprimido por mucho tiempo, sino que también encendió una chispa que llevó a otros miembros de la familia a expresar sus propias emociones y puntos de vista. Lo que hasta entonces había sido una reunión tensa pero contenida, se transformó en un espacio en el que comenzaron a surgir confesiones y revelaciones, algunas dolorosas y otras esperanzadoras, que llenaron el ambiente de una emoción palpable. La narradora, por primera vez en mucho tiempo, sintió que ese momento era una oportunidad para que las heridas profundas empezaran a cicatrizar, aunque fuera lentamente y con esfuerzo. El notario, consciente de la gravedad de lo que estaba ocurriendo, pausó la lectura del testamento para permitir que la familia atravesara ese momento crucial. Su papel dejó de ser solo el de un simple lector de documentos legales para convertirse en testigo de una verdad más compleja y humana que trascendía lo material. El silencio inicial después de la palabra estorbo dio paso a un diálogo que necesitaba salir a la luz, aunque fuera incómodo y desafiante. Algunos familiares, que hasta ese momento habían permanecido callados o neutrales, comenzaron a expresar sentimientos de cansancio frente a las tensiones acumuladas durante años. Hubo lágrimas, palabras duras pero sinceras, y también intentos tímidos de pedir perdón y entenderse mejor. La narrativa que se tejía en ese espacio no solo involucraba la herencia del abuelo, sino las experiencias de vida de cada uno,
sus conflictos personales y la búsqueda común de pertenencia y amor dentro del núcleo familiar. La narradora, a pesar del dolor inicial, se vio rodeada por quienes empezaban a mostrar empatía y respeto hacia su persona, reconociendo su papel fundamental dentro de la familia. Aquel insulto hiriente, paradoxalmente, terminó reforzando su valor y posición, pues la valentía de su nieto para defenderla también llevó a otros a reevaluar sus actitudes y prejuicios. Los lazos familiares comenzaron a mostrar signos de recuperación, y la reunión que parecía destinada a ser un encuentro marcado por la división terminó abriendo la puerta a la reconciliación. A medida que la tarde avanzaba, la narradora encontró en sus sentimientos una mezcla compleja pero enriquecedora. Tristeza por las palabras dichas, alivio por la verdad revelada, y esperanza por un futuro donde sus vínculos familiares pudieran sanarse. La lectura del testamento, por tanto, no solo distribuyó bienes materiales, sino que también sentó las bases para un nuevo capítulo en la vida de esa familia, uno en el que el respeto y la comunicación empezarían a ocupar el lugar que el rencor y el silencio habían dejado. Esa experiencia en la casa familiar quedó grabada en la memoria de todos los presentes, no solo como un episodio de controversia, sino como el inicio de un proceso necesario y valiente. La narradora comprendió que, aunque no podía cambiar el pasado, sí podía influir en el futuro, y con el apoyo de su nieto y otros miembros dispuestos a escuchar y cambiar, se abrió la posibilidad real de transformar esa familia fragmentada en una comunidad más unida y solidaria. Finalmente, la tarde concluyó con una sensación de alivio y un compromiso tácito de cuidar más los lazos afectivos que los bienes materiales. El testamento, aunque leído en su totalidad, pasó a un segundo plano frente a la importancia de haber enfrentado la verdad juntos y haber dado el primer paso hacia la reconstrucción. La narradora, observando a su nieto y a los demás, sintió que aquella palabra hiriente había dejado de tener poder sobre ella, y que el verdadero valor estaba en la fuerza para perdonar, proteger y amar a quienes forman la familia. Conforme las horas fueron avanzando y la tensión inicial comenzaba a ceder, la atmósfera en la antigua casa familiar fue cambiando poco a poco, aunque las heridas abiertas por las palabras duras y las emociones encontradas quedaban aún muy latentes. La narradora, sentada en su lugar habitual, sentía que ese día no solo marcaría un antes y un después en la distribución de los bienes materiales, sino también en la historia afectiva y emocional de la familia. Ese momento, cargado de expectativas y rencores acumulados durante años, se había transformado inesperadamente en una oportunidad para confrontar verdades que durante mucho tiempo habían sido evitadas o silenciadas. El apoyo y valentía mostrados por su nieto se convirtieron en un faro de esperanza para ella. La joven generación, simbolizada en ese instante por el nieto que se levantó para defenderla, parecía traer consigo la posibilidad de un cambio profundo en la dinámica familiar. Sus palabras no solo hicieron frente al insulto, sino que también destaparon comportamientos y actitudes que muchos preferían mantener ocultas para evitar conflictos. El joven habló con claridad y sensibilidad, revelando que detrás de la fachada de cordialidad existían resentimientos acumulados, injusticias no resueltas y una necesidad urgente de diálogo y comprensión. La nuera, por su parte, enfrentó por primera vez el escrutinio abierto de sus acciones y palabras. Aunque inicialmente mostró una actitud defensiva, con el paso del tiempo la presión social y la mirada crítica de sus propios familiares la llevaron a una introspección difícil pero necesaria. La confrontación frontal con las consecuencias de sus actos abrió una puerta para que ella pudiera reflexionar sobre el impacto de su comportamiento en la familia, y tal vez, comenzar un camino hacia la reparación y el cambio. Este proceso no sería fácil ni rápido, pero el hecho de que fuera reconocido públicamente representaba un progreso significativo en la dinámica familiar. El notario, que había llegado a la reunión con la intención de cumplir un trámite legal, se convirtió en testigo de una escena humana mucho más compleja y emocional. Pausó la lectura del testamento en más de una ocasión para permitir que los miembros de la familia procesaran sus emociones y dieran espacio a las conversaciones que empezaban a surgir. Comprendió que ese momento trascendía la mera distribución de bienes y que era parte de un proceso de sanación colectiva que esta familia necesitaba llevar a cabo para poder avanzar. A medida que la tarde iba llegando a su fin, la narradora observaba con atención cómo las palabras y actitudes empezaban a transformar una relación familiar antes marcada por la distancia y el rencor.
Algunos familiares que habían permanecido neutral o en silencio durante años comenzaron a expresarse con sinceridad, admitiendo sus propios errores, frustraciones y deseos de reconciliación. Hubo lágrimas y abrazos, pedidos de perdón y promesas de cambio que hicieron que el ambiente se tornara menos hostil y más esperanzador. La narradora, a pesar de la tristeza causada por las palabras estorbo, encontró en su interior una fuerza nueva. No permitía que ese insulto la definiera ni determinara su papel dentro de la familia. Sintió que aquel momento doloroso se convertía en un catalizador para reafirmar su dignidad y su compromiso con la familia, no desde la sumisión o el silencio, sino desde la verdad y el respeto mutuo. Con el apoyo de su nieto y de otros familiares dispuestos a abrir sus corazones, empezó a visualizar un futuro en el que el amor y la comprensión pudieran reemplazar los conflictos acumulados durante décadas. En los días, semanas y meses posteriores, aquella reunión se convirtió en un punto de inflexión real. Surgieron encuentros más frecuentes, comunicaciones más sinceras y gestos más atentos que indicaban que la familia estaba dispuesta a reconstruir lo que parecía perdido. La participación activa de la narradora en estos procesos le permitió recuperar un papel central como mediadora y cuidadora emocional, pero también como mujer respetada por su fortaleza y dignidad. El nieto que había defendido a su abuela se convirtió en un símbolo de esperanza y renovación para todos. Incluso la nuera, que en un principio había sido la causante del conflicto, comenzó a mostrar signos de cambio, participando en reuniones y conversaciones que buscaban sanar heridas y recuperar la armonía familiar. No todos los procesos fueron fáciles ni siempre lineales. Hubo retrocesos y momentos difíciles, pero la disposición a enfrentar honestamente los problemas fue un logro enorme para ese núcleo familiar. Finalmente, la narradora comprendió que el legado más valioso que el abuelo les había dejado no eran los bienes materiales mencionados en el testamento, sino la posibilidad real de transformar su historia familiar. La experiencia vivida en aquella casa antigua, en esa misma sala donde generaciones habían crecido y se habían desarrollado, se convirtió en una lección profunda sobre la resiliencia, la perseverancia y el poder del amor. La palabra estorbo, que en un principio significó un golpe doloroso, perdió su poder para lastimar y se transformó en un recuerdo que les enseñó a todos la importancia de la empatía, la defensa de la dignidad propia y ajena, y la valentía necesaria para cambiar el rumbo de las relaciones familiares. Y así, con esfuerzo, diálogo y comprensión, esa familia comenzó a escribir un nuevo capítulo, donde el respeto y la unidad serían los verdaderos herederos del abuelo. En los meses que siguieron a aquella reunión, la narradora experimentó un proceso de crecimiento personal y fortalecimiento emocional que fue vital para su bienestar y para la dinámica familiar. La herida abierta por aquella palabra hiriente tardó en sanar, pero poco a poco, con paciencia y apoyo, encontró la manera de recuperar la confianza y la serenidad. Se dio cuenta de que su valor no dependía de las opiniones ajenas ni de los viejos rencores, sino de la forma en que ella misma se reconocía, se respetaba y se cuidaba. El apoyo incondicional de su nieto fue una fuente constante de energía y motivación. Él no solo la defendió ese día, sino que también se convirtió en un aliado activo en el intento de reconstruir los lazos familiares. Juntos promovieron espacios de diálogo, encuentros más frecuentes y oportunidades para compartir momentos de calidad que antes se veían opacados por la distancia y los conflictos. La narradora sintió que, en él, residía la esperanza de un futuro diferente, más unido y armonioso. Otros miembros de la familia también comenzaron a mostrar signos de cambio. La nuera, tras enfrentar la crítica y el rechazo inicial, inició un camino de reflexión que la llevó a disculparse y a hacer esfuerzos sinceros por mejorar su relación con la narradora y con los demás. No fue un proceso sencillo ni inmediato, pero la disposición a reconocer errores y a trabajar en la convivencia resultó un avance significativo. La familia empezó a entender que el respeto y el amor eran los verdaderos fundamentos de cualquier patrimonio duradero. La narradora, por su parte, asumió un rol activo en ese proceso de sanación. Con sensibilidad y determinación, se convirtió en una puente entre generaciones y en una voz de sabiduría que ayudaba a mediar los conflictos y a fortalecer las relaciones. Su experiencia les enseñó a todos que, aunque las palabras pueden herir profundamente,
también es posible transformarlas en herramientas para la resiliencia y la reconciliación cuando se afrontan con honestidad y cariño. La casa familiar, escenario de aquella compleja reunión, volvió a llenarse de risas, conversaciones y actividades compartidas. Los encuentros dejaron de ser momentos tensos para convertirse en celebraciones de la vida y del amor que, a pesar de las dificultades, seguía existiendo entre ellos. La narradora observaba con orgullo cómo poco a poco todos aprendían a valorar más a las personas que a las posesiones, y cómo se abrazaban con sinceridad, dejando atrás el resentimiento y la distancia. Además, la experiencia sirvió para que la familia estableciera nuevas tradiciones basadas en la comunicación abierta y el apoyo mutuo. Se organizaron reuniones periódicas, talleres para mejorar la convivencia y actividades que fortalecieran el vínculo entre abuelos, hijos y nietos. Estos cambios, aunque pequeños a primera vista, constituyeron el fundamento para una transformación profunda y duradera en las relaciones familiares. Así, aquella tarde dolorosa en la que una palabra hiriente amenazó con fragmentar a la familia, terminó siendo una oportunidad para construir un futuro diferente. La narradora y su nieto, junto con el resto de sus seres queridos, mostraron que la unidad y el respeto pueden florecer incluso en medio de las tormentas más difíciles. La historia de esa familia se convirtió en un ejemplo de cómo la honestidad, el perdón y el amor son las verdaderas herencias que perduran más allá del tiempo y los bienes materiales. A medida que pasaron los meses, la historia familiar que emergió de aquel encuentro en la antigua casa fue transformándose en un testimonio profundo sobre la importancia del perdón, la honestidad y el respeto en las relaciones cercanas. Lo que comenzó con una palabra hiriente y una tensión palpable, dio paso a un proceso de reflexión y reconciliación que involucró a varios miembros de la familia, quienes se animaron a mirar hacia adentro y confrontar sus propias vulnerabilidades. La narradora, quien fue el blanco de aquel insulto inesperado, sintió como dentro de sí nacía una nueva fortaleza. Lejos de dejar que la palabra estorbo definiera su identidad o su lugar en la familia, comenzó a reconocerse como una persona valiosa, digna de amor y respeto, independientemente de las opiniones ajenas. Este cambio interno no solo le permitió recuperar la confianza perdida, sino que también le dio la capacidad para convertirse en un sostén emocional para otros familiares que parecían sentirse también atrapados en las tensiones y resentimientos acumulados con el tiempo. El nieto, cuya valentía se evidenció en el momento clave de defender a su abuela, encontró en esa experiencia un propósito más amplio. Su intervención no fue solo un acto espontáneo de amor familiar, sino el inicio de un compromiso constante para fomentar la armonía y el entendimiento dentro del círculo familiar. A partir de entonces, se convirtió en un punto de referencia para los demás integrantes, impulsando espacios de diálogo, actividades conjuntas y encuentros que incentivaban el respeto mutuo y el apoyo. Su rol fue vital para que la familia comenzara a construir puentes donde antes existían muros de silencio y desconfianza. La nuera, a quien inicialmente se le había atribuido la palabra que causó tanto daño, emprendió también un camino difícil pero necesario hacia la autoconciencia y el cambio. Reconocer su actitud y el impacto negativo que había tenido en la familia no fue sencillo para ella, pero con el tiempo y el acompañamiento adecuado, empezó a mostrar señales de arrepentimiento y voluntad de transformar su relación con la narradora y los demás. Esta transformación no solo alivió tensiones, sino que permitió que otros familiares se animaran a reflexionar sobre sus propias conductas y contribuyeran a crear un entorno más saludable y compasivo. El notario, figura inicialmente neutral y formal, se convirtió en un testigo privilegiado de la complejidad humana que subyacía tras la lectura de un simple documento legal. Su comprensión de que la verdadera herencia iba más allá de los bienes materiales lo impulsó a respetar los tiempos y emociones de la familia, facilitando que la lectura se hiciera con pausas y espacios para que los presentes pudieran expresarse y procesar sus sentimientos. Así, la sesión que parecía destinada a ser una formalidad adquirió una dimensión mucho más profunda y sanadora. Con el paso del tiempo, la casa familiar, antes escenario de conflictos y silencios incómodos, comenzó a recuperarse como el espacio de encuentro, amor y aprendizaje que siempre había sido. Reuniones, celebraciones y actividades conjuntas fueron volviendo a llenar los rincones de la casa con risas y música, recuperando el calor y la cercanía. Los miembros de la familia aprendieron a valorarse no por lo que poseían,
sino por quienes eran y lo que compartían, fomentando una cultura de respeto y apoyo mutuo. La narradora, en su camino de recuperación y crecimiento, decidió además compartir su experiencia con la comunidad, convirtiéndose en una voz de reconciliación y fortalecimiento familiar. Participó en charlas y grupos de apoyo donde narró cómo enfrentar los conflictos desde la empatía y la comunicación abierta puede transformar las relaciones para bien. Su historia se convirtió en inspiración para otros, demostrando que incluso las situaciones más dolorosas pueden derivar en aprendizajes y nuevas oportunidades. La familia también estableció nuevas tradiciones que ayudaron a mantener el vínculo fuerte y sano. Crearon espacios regulares para que todas las generaciones se encontraran, compartieran y expresaran sus sentimientos, sin miedo a ser juzgados. Estos cambios fomentaron un ambiente donde cada miembro se sentía escuchado y valorado, y donde el respeto mutuo pasó a ser el fundamento esencial para la convivencia. Así, la palabra que en su momento había sido un golpe doloroso y humillante, perdió todo su poder para dañar y se transformó en un recordatorio de la fortaleza y resiliencia que puede surgir de la adversidad. La narradora y su familia aprendieron que el verdadero patrimonio no está en las posesiones materiales, sino en la calidad de las relaciones que construimos, en la capacidad de perdonar, de dialogar y de amarnos a pesar de las diferencias. Al final, aquella tarde que parecía destinada a una simple lectura de documentos se convirtió en el inicio de un proceso de sanación profunda y transformación personal y colectiva. La familia pudo dejar atrás antiguos rencores para abrazar un futuro lleno de posibilidades, aprendiendo que la dignidad, el amor y el respeto son los legados más valiosos que podemos dejar y recibir. La historia de esa familia pasó a ser un ejemplo de cómo el coraje para enfrentar la verdad y la voluntad de cambiar pueden abrir caminos hacia la reconciliación y la unidad duradera, mostrando que, incluso en el dolor, pueden nacer la esperanza y el renacer de los lazos que nos sostienen. Con el paso del tiempo, esta transformación familiar se fue plasmando en detalles cotidianos que, aunque simples, reflejaban un cambio profundo en la manera de relacionarse entre sus miembros. Las charlas largas y sinceras alrededor de la mesa, las visitas con más frecuencia, y la disposición de escuchar sin juzgar se volvieron parte de la nueva dinámica. La narradora, que había soportado en silencio durante mucho tiempo las tensiones y los desencuentros, comenzó a sentirse verdaderamente parte activa y valorada en la familia, disfrutando de momentos de complicidad y cariño que antes parecían inalcanzables. Una de las lecciones más importantes fue entender que la familia no es un ente perfecto ni libre de conflictos, sino un espacio humano donde se mezclan debilidades, fortalezas, errores y aprendizajes. La palabra estorbo, que había golpeado con fuerza en aquel momento crítico, se convirtió en una especie de catalizador que permitió que cada uno asumiera responsabilidad por su parte en las dificultades y se comprometiera a construir un ambiente más saludable. Nadie esperaba que fuera fácil, pero sí era posible, y ese convencimiento fue clave para que el proceso siguiera adelante. El tiempo también permitió que el vínculo entre la narradora y la nuera fuera evolucionando. Aunque no se trató de una reconciliación inmediata ni completa, la voluntad de ambas partes para entenderse mejor y respetar las diferencias fue el primer paso para construir una relación menos conflictiva. Se establecieron límites saludables y un marco de comunicación más honesto, en el que las críticas eran expresión de preocupaciones y no ataques personales. Este nuevo escenario permitió que la convivencia fuera menos tensa y más colaborativa. El nieto continuó siendo un agente vital de cambio. No solo defendió a su abuela en el momento crucial, sino que también se comprometió activamente con la familia para que las divisiones no se perpetuaran. Promovió actividades que incluían a todas las generaciones, incentivó el diálogo abierto y ayudó a que los miembros más jóvenes sintieran que sus voces también importaban. Su rol mostró cómo la juventud puede ser pieza fundamental para renovar y fortalecer los valores familiares. Cada encuentro, aunque a veces marcado por incertidumbres o dificultades, fue una oportunidad para aprender a escucharse mejor y a respetarse más profundamente. Las diferencias ya no eran motivo de rechazo, sino de enriquecimiento mutuo. La narradora sintió que, poco a poco, la familia que temía desintegrarse era capaz de construir un nuevo tejido donde cada hilo, por más frágil que parezca, tenía un lugar especial e insustituible. Así, la palabra hiriente que había amenazado con dividirlos se convirtió en un recuerdo que, aunque no olvidado,
perdió su poder destructivo. En cambio, fue el impulso para valorar el poder del perdón, de la comunicación sincera y del amor incondicional. La narradora, su nieto y el resto de la familia aprendieron que es posible transformar el dolor en aprendizaje, y la adversidad en una oportunidad para crecer y unirse. Al final, la historia de esa familia dejó una enseñanza clara y poderosa. La verdadera herencia no está en los bienes materiales, sino en la capacidad de cuidar y fortalecer los lazos humanos que nos sostienen en la vida. La reunión del testamento, que había comenzado con una palabra que parecía destinada a destruir, terminó siendo la semilla de una renovación profunda y duradera. Y así, con paciencia, empatía y valentía, esa familia pudo escribir un nuevo capítulo lleno de esperanza, respeto y amor compartido, demostrando que, incluso en las circunstancias más difíciles, siempre existe la posibilidad de reconstruir y sanar. Con el paso de los años, la transformación iniciada en aquella reunión de lectura del testamento floreció y se consolidó en cada aspecto de la vida familiar, dejando una huella profunda y positiva en las relaciones entre sus integrantes. La narradora, que en un principio enfrentó un episodio doloroso cargado de humillación y rechazo, emergió como un faro de fortaleza y sabiduría para su familia. Su capacidad para convertir una experiencia negativa en una oportunidad de aprendizaje y crecimiento personal fue admirable. No solo recuperó su dignidad y confianza, sino que se convirtió en un referente para sus hijos, nietos y otros familiares, quienes encontraron en su ejemplo la inspiración para afrontar sus propias dificultades y superar viejas heridas. El nieto, cuyo acto de valentía durante la difícil reunión había sido crucial para cambiar la dinámica familiar, continuó desarrollándose como un joven sensato, comprensivo y comprometido con el bienestar colectivo. Su papel trascendió la defensa inicial de su abuela, se transformó en un puente entre generaciones y un catalizador de comunicación y respeto mutuo. Organizó actividades en las que todos participaban, fomentó diálogos abiertos y promovió la expresión sincera de emociones, contribuyendo a que la familia aprendiera a escucharse con atención y a valorar las diferencias como una fuente de riqueza y aprendizaje. La nuera, quien en el momento de la lectura del testamento había expresado una palabra hiriente que desató la tensión, experimentó a lo largo de los años un proceso de reflexión y cambio significativo. Entendió que para vivir en armonía con sus seres queridos era necesario abandonar actitudes defensivas y agresivas, y abrirse a la humildad y al diálogo sincero. Aunque no fue un camino fácil ni exento de tropiezos, su disposición a asumir responsabilidades y pedir perdón contribuyó a que la familia pudiera avanzar hacia una convivencia más saludable y solidaria. La relación entre ella y la narradora evolucionó, mostrando que, incluso en los vínculos más difíciles, es posible superar rencores y construir nuevas formas de respeto y colaboración. El notario, que en su momento se limitó a cumplir con el protocolo legal, permaneció presente como un testigo silencioso de la complejidad humana que rodeaba a aquella familia. La sesión de lectura se había transformado en algo mucho más profundo que la mera distribución de bienes materiales. Fue un proceso de sanación y de confrontación necesaria con las emociones y conflictos internos. Años después, aquella experiencia lo marcó como un ejemplo de que los actos legales y formales a menudo requieren comprensión y sensibilidad hacia las personas involucradas, pues tras cada documento hay historias, sentimientos y vidas entrelazadas. La antigua casa que fue escenario de ese episodio tan significativo recuperó poco a poco la calidez y la alegría que habían caracterizado a tantas generaciones. Las paredes que una vez escucharon silencios y tensiones volvieron a resonar con risas, conversaciones sinceras y celebraciones familiares. La narradora y su familia entendieron que el hogar es mucho más que un espacio físico. Es un lugar donde se tejen vínculos, se perdonan errores y se celebra la vida en comunidad. Las visitas se hicieron más frecuentes, los encuentros más significativos y las tradiciones familiares se revitalizaron, incorporando una actitud de apertura y afecto que fortaleció las conexiones entre los miembros. Paralelamente, la narradora encontró en su experiencia personal un llamado a compartir lo aprendido con otras personas de su comunidad. Se involucró en grupos de apoyo y charlas sobre relaciones familiares, comunicación efectiva y resolución de conflictos, convirtiéndose en una voz respetada y valorada. Su historia, basada en la superación del dolor y la reconstrucción de lazos, sirvió como ejemplo para muchas otras familias que enfrentaban situaciones similares.
Su mensaje de esperanza y resiliencia alcanzó a quienes buscaban transformar sus propias relaciones, demostrando que es posible dejar atrás las heridas del pasado y construir un futuro más armonioso. Además, la familia implementó nuevas prácticas y tradiciones que contribuyeron a fortalecer su unión. Se establecieron reuniones periódicas donde cada generación podía expresarse libremente, sin temor a ser juzgada. Se organizaron actividades donde adultos y jóvenes aprendían juntos sobre la importancia de la empatía, el respeto y la colaboración. Estos espacios se convirtieron en pilares fundamentales para mantener viva la cultura de diálogo y comprensión que se había iniciado en aquel momento decisivo. La familia comprendió que la convivencia sana no es un estado estático sino un proceso constante que requiere atención, compromiso y amor genuino. Así, la palabra estorbo, que en un principio fue un símbolo de dolor y división, dejó de tener poder para herir y se transformó en un recordatorio del valor del perdón, de la empatía y de la valentía para enfrentar las dificultades. La narradora y su familia aprendieron que la verdadera riqueza reside en los vínculos que construimos y cuidamos, y que la herencia más importante no son los bienes materiales sino los lazos humanos que sostienen y enriquecen nuestras vidas. La experiencia vivida se convirtió en una historia de superación, de reconexión y de amor que trascendió las generaciones y que fue capaz de transformar un momento de crisis en un camino hacia la esperanza y la unidad familiar. En definitiva, aquello que comenzó como una confrontación dolorosa se convirtió en la base para una renovación profunda y duradera. La narradora, con su fuerza interior y el apoyo incondicional de su nieto y otros seres queridos, logró convertir la adversidad en una oportunidad para sanar y crecer. La familia no solo sobrevivió a aquella prueba sino que salió fortalecida, con un compromiso renovado hacia la comprensión y el respeto mutuo. El legado del abuelo, más allá de lo material, se manifestó en ese nuevo capítulo de convivencia basada en el amor y la esperanza, demostrando que incluso las heridas más profundas pueden sanar cuando hay voluntad y corazón para hacerlo. Así, esa familia pudo mirar hacia el futuro con optimismo, sabiendo que la unión y la comunicación sincera son los verdaderos tesoros que se deben preservar y cultivar a lo largo de la vida. Conforme la familia avanzaba en este camino de sanación y reconstrucción, se hizo evidente que cada experiencia difícil se convertía en una oportunidad para fortalecer los lazos y aprender a valorar lo verdaderamente importante. La narradora, gracias a su fortaleza y al amor que nunca dejó de sentir por su familia, logró no solo superarse a sí misma sino también inspirar a otros a hacer lo mismo. Su dignidad y su capacidad para perdonar y tender puentes se transformaron en las bases sólidas sobre las cuales se edificó un nuevo modelo de convivencia. El nieto, ejemplificando la esperanza de un futuro mejor, continuó siendo un activo promotor del diálogo y el respeto en su entorno. Su valentía inicial para defender a su abuela abrió paso a un liderazgo natural que contribuyó a que las generaciones jóvenes entendieran la importancia de honrar la memoria familiar trabajando por la armonía y el entendimiento. Su rol fue fundamental para que las diferencias generacionales no se convirtieran en obstáculos, sino en fuentes de aprendizaje mutuo. La nuera, aunque con sus propias dificultades y procesos internos, hizo esfuerzos sinceros por mejorar su relación con la familia, demostrando que el cambio verdadero es posible cuando hay voluntad y compromiso. No se trataba de borrar lo vivido, sino de reconocerlo, entenderlo y buscar formas de avanzar que permitieran convivir con respeto y empatía. Así, la familia tomó conciencia de que el verdadero patrimonio reside en los vínculos humanos y en la capacidad de perdonar, comprender y acompañarse pese a las imperfecciones y desafíos. La narradora comprendió que, aunque no podía controlar las acciones de los demás, sí podía elegir cómo responder, manteniendo siempre su dignidad y apostando por la unidad familiar como un valor fundamental. En el fondo, aquella palabra hiriente que amenazó con romper la familia perdió todo su poder destructivo y se convirtió en un símbolo de resistencia, de transformación y de esperanza. Fue el punto de partida para que esa familia, con sus errores, sus aciertos y su amor, pudiera escribir un nuevo capítulo en su historia, uno en el que prevalecieran la comprensión, el respeto y el cariño genuino. Así, la narradora y su familia demostraron que, aunque las palabras pueden herir profundamente, la voluntad de sanar y acompañar puede generar un cambio real y duradero. La verdadera herencia, lejos de ser un conjunto de bienes materiales, es la fortaleza de los lazos que nos unen,
la capacidad de perdonar y el compromiso de construir un futuro juntos. Con esta certeza, esa familia encontró en la adversidad la oportunidad para renacer y reafirmar que el amor es el legado más valioso que se puede dejar a las generaciones venideras.